Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares como todos los domingos en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Para hoy nos honra con su presencia un dominicano que a nosotros particularmente nos gusta entrevistar. Primero porque es de nuestra época también. Un hombre que fue uno de los grandes dirigentes del Partido Revolucionario Social Cristiano en la época de don Alfonso Moreno Martínez y Caonabo Javier Castillo y otros más que dejaron su impronta en la política dominicana. Además fue un hombre que él fue uno de los gestores de aquella fusión entre el Partido Revolucionario Social Cristiano y el Partido Reformista Social Cristiano, aquel 27 de marzo del año 1982, que fue justamente el día que Jacinto Peinado ingresa al Partido Reformista Social Cristiano, el día que nos eligen a nosotros como candidato a diputado también. Pues tenemos a don Guillermo Carán, que es una figura harto conocida, gobernador del Banco Central o ex gobernador del Banco Central. ¿Y cuáles otros cargos? Secretario técnico de la presidencia, varios cargos, un hombre con experiencia, no de estos funcionarios que muchas veces van a los gobiernos a buscarse lo suyo, no aportar realmente, no beneficiar al pueblo, sino a beneficiarse ellos. Y uno tiene que hablar así, lamentablemente, porque hay muestras más que suficientes para uno hablar de que mucha gente va a los cargos a hacerse de lo suyo, o de hacer suyo lo que es el pueblo. Realmente nos ha conmovido, creo que al pueblo dominicano habría que no tener conciencia, que no ser un ser humano, para no sentir lo que sucedió con el asesinato, la violación de esta niña Yaneisi. Señores, de 4 años, violada, asesinada por unos bárbaros. Miren un padre aquí llorando, desconsoladamente, el padre llorando sobre el ataúd de la niña. Yo creo que todas estas cosas en República Dominicana deben terminar, pero terminar porque tengamos una justicia seria, responsable, y porque se modifique, señor, el Código del Menor. Aquí cualquier menor comete un crimen y como es menor hay que tratarlo como tal. ¿Qué va a pasar con estos muchachos? Quise ofender prácticamente a los muchachos. Con estos monstruos, ¿qué va a pasar en este país? Ahora, cuando ellos lleguen a la cárcel, me imagino que allí le van a pasar sentencia también. Los presos que tienen su código, cuando pasan casos como estos que ha conmovido la conciencia nacional, sobre todo para los padres, para los abuelos, que realmente sabemos lo que es amor hacia un hijo, amor hacia un nieto. ¿Cómo ese padre llora? Yo creo que es un reto que tienen las autoridades, en este caso la policía, la fiscalía, en fin, todo lo que sea. Y si tiene que moverse el presidente de la República para que esto no quede impune y para que sobre estos bárbaros, criminales, asesinos, violadores de menores, caiga todo el peso de la ley. Pero no sobre ellos solamente, señores. Aquí es una pandemia lo que hay en República Dominicana con los feminicidios, con los embarazos de adolescentes, con las violaciones a las mujeres. ¿Qué va a pasar en nuestro país, señores? ¿Qué va a pasar? Yo le pregunto a la justicia dominicana, si es que hay justicia, porque muchas veces uno lo que piensa que lo que hay coge cheques a todos los niveles, desde el Ministerio Público hasta el más humilde de los trabajadores de la justicia. Eso es lo que la gente cree, o por lo menos es lo que yo pienso, la política mayúsculamente politizada, digo una justicia, y nada, muchos de ellos van a buscarse lo suyo también, jueces, fiscales, y esto no puede continuar. Casos como estos, que han recorrido ya el mundo, es para que todo el mundo esté protestando, para que no haya un solo dominicano que no esté diciendo algo sobre este caso. Realmente yo, cuando lo he visto en televisión, cuando vi la cara de ese ángel, de esa niña, asesinada, violada, tirada en un basurero como un perro, es para uno indignarse. De manera que, vamos a ver, claro que si la justicia del hombre no funciona, funciona la de Dios,
Pero hay otros tribunales que son las cárceles, que tienen su propio código cuando pasan casos como esos. En lo que yo no estoy muy de acuerdo es en que la madre fuera culpable. Tal vez se descuidó la madre. Ella dice que a quien ella mandó fue a la mayor de las dos hijas, o de las dos niñas, y que la chiquita de 4 años se fue detrás. Pero que además eran gente de la familia, eran personas de confianza, las vulgares bestias que asesinaron a esta niña. Entonces, el llamado nuestro final es de que hay que tener mucho cuidado con el entorno, con la familia. Muchas veces son personas de confianza, que los niños le tienen confianza, se le tiran a las piernas, se acercan y no se dan cuenta que se están acercando a la muerte. De manera que yo quiero protestar enérgicamente sobre este crimen, solidarizarme con el dolor de los padres y que se investigue bien hasta dónde la madre tuvo culpa o no tuvo culpa de que la niña fuera detrás de la mayor al colmado o donde fuera. Pasamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con nuestro invitado especial de hoy, que lo es nada más y nada menos que el ingeniero don Guillermo Carán, una recia figura de la política dominicana y de la economía dominicana. Solo hay que leer sus artículos, además un gran analista internacional. Y hoy está sobre el tapete el caso de Irak, que hay que analizarlo. Irán, Estados Unidos, los misiles que se han tirado, los misiles verbales que se han tirado tanto el presidente de los Estados Unidos como las autoridades de Irán. Vamos a ver dentro de algunos segundos después de la pausa. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona, con la honradora presencia del ingeniero don Guillermo Carán, una destacada figura de nuestro país, uno de los fundadores en República Dominicana del Partido Revolucionario Social Cristiano, pero además fue una de las figuras principales de aquella fusión con el Partido Reformista Social Cristiano el día 27 de marzo del año 1982, cuando se eligió al doctor Joaquín Balaguer. Yo recuerdo el tranque que hubo porque después le querían imponer a Fernando Álvarez Bogar, y el doctor Joaquín Balaguer dijo que renunciaba. Llegó a renunciar inclusive, si no le quitaban a Fernando Álvarez. Bien, la Constitución de la República, señores, esto que está aquí es suyo. Aquí están sus derechos y sus deberes a cumplir, porque muchas veces creemos, y sobre todo muchos que son funcionarios y otros por ignorancia, que solamente hay derechos a reclamar, pero no deberes a cumplir frente al Estado. El Estado somos todos, usted parte del Estado, usted, amigo telespectador. Muchas veces la gente confunde Estado con gobierno. Los gobiernos son pasajeros, 4 años, 8 años, 12 años, 20 años, 30 años, pero pasan. Pero el Estado, que somos todos, no pasa. Y ahí es donde tenemos derechos a reclamar y deberes a cumplir. Por eso somos de los que decimos que en cada hogar dominicano debía haber una Constitución de la República. Esta Constitución de la República, con sus defectos, es lo que es la Biblia para los creyentes. Esto es para los dominicanos, o para cada país que tiene su Constitución. Don Guillermo Carán, les deseo lo mejor de lo mejor este año que se inicia, y lo mejor de lo mejor para el pueblo dominicano. Hay muchas expectativas en torno al proceso de febrero, proceso electoral de febrero, y ni hablar del proceso de mayo. Quisiéramos que usted nos analizara a grandes rasgos la situación actual de la República Dominicana, para que después tomemos el próximo jet y nos vayamos hacia el Medio Oriente. Sí, como no, gracias por la invitación, gracias por tus deseos. Permíteme también adherirme a las preocupaciones nacionales con relación a la detonación de este caso de la niña de Santiago, una niña de 4 años. Si tú me permites, aunque no me lo preguntaste, darte una opinión que yo creo que es importante para los dominicanos, precisamente de cara al proceso electoral que estamos viviendo. Porque yo creo que hay que distinguir. A veces noto que
cuando suceden casos así tan lamentables, esa barbarie tan enconada, uno siempre piensa en los efectos, en atacar los efectos, ¿no? Sí, no las causas. Y tenemos que pensar cuál es la causa. Y en esto de las causas no podemos hacer una abstracción de que hay varios factores que son los que generan esta monstruosidad en nuestra juventud, que quizás culmine en el alcohol, quizás culmine en la delincuencia, en las drogas y en las alucinaciones que llevan a la detonación de este caso. Me parece que parte de esas causas son, por supuesto, problemas económicos, problemas sociales, pero más que todo es también el ejemplo que puede emanar de las autoridades. Cuando tú tienes un régimen de gobierno que se inscribe en la impunidad, cuando no castiga la corrupción de cuello blanco, ese no castigo a la corrupción de cuello blanco es un estímulo a la delincuencia común. Cuando tú ves que hay personas que se inscriben en el enriquecimiento fácil, y mientras otros le da trabajo buscar trabajo o no encuentran oportunidades de trabajo. Le da trabajo buscar trabajo. No encuentran oportunidades suficientes de trabajo. Eso mismo crea un estado de resentimiento social. De descomposición moral. Y de composición moral que detonan estos hechos lamentables. Entonces, yo creo que precisamente porque tenemos en presencia de analfabetos emocionales. Claro. Precisamente porque tenemos elecciones, y traigo esto a colación para empatarlo con tu pregunta, los dominicanos debemos tomar una conciencia mayor sobre a quiénes vamos a elegir en estos procesos electorales que estamos por celebrar o que estamos por participar, a fin de que escojamos candidatos que tengan un aval testimonial, que sean... que tengan comportamientos idóneos, que sean ejemplares, que gobiernen con el ejemplo, no con el discurso, que muchas veces se pierde de vista en este tipo de situaciones. Sobre todo que es un proceso electoral que es sumamente complejo, porque primero estamos estrenando 2 leyes. A veces pienso que los dominicanos somos especialistas en complicar las cosas. Fíjate cómo hoy se habla de modificar el Código Penal y el Código de Menor cuando hace mucho tiempo, hace apenas unos años, se presentaba como una panacea, y es porque precisamente lo complicamos. Nosotros estamos estrenando 2 leyes políticas, 2 leyes de partido y una ley de partido y una ley electoral que es sumamente complicada, tardíamente aprobada, condicionadamente, exprofeso, a eso iba, condicionadamente enredada para tratar de llegar a componendas y arreglos que desvirtúen el proceso democrático. Me parece que se impone un llamamiento a la responsabilidad social de las instancias nacionales, de la ciudadanía, que milite, que vigile el cumplimiento de la Constitución, como tú señalas, de las leyes, de las decisiones administrativas de los órganos encargados de administrar esas leyes, particularmente de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Constitucional en la medida en que se afecte, y que no nos dejemos llevar de los estilos tradicionales que han primado en los últimos años del ejercicio político basado en propagandas, en ofrecimientos, en indigestión, en clientelismo, que todo eso lo que termina obteniendo candidatos que no se sienten comprometidos con la comunidad, sino candidatos con libertad de acción, porque si nos basamos, tomando como ejemplo el clientelismo, si el dame lo mío es lo que funcionó, ya yo te doy lo mío, yo no tengo responsabilidad ni obligación contigo. Lo que tenemos que buscar es... ¿Dónde está lo mío? Precisamente lo que tenemos que buscar es lo contrario. Tenemos que buscar candidatos, escoger candidatos que se sientan
liberados y comprometidos para combatir los grandes males que afectan a la nación dominicana. Que son muchos. Que son muchos. Y muy confusos. Así es. Que uno no sabe así a grandes rasgos cuál será la solución. ¿Piensa usted, como analista, de que habrá un candidato o puede haber un candidato que se vaya en primera vuelta, o indefectiblemente piensa usted, partiendo del panorama actual, de que se vislumbra una segunda vuelta? El escenario de hoy vislumbra una segunda vuelta. Lo que pasa es que hay a mi juicio, dos variables que pueden determinar la ejecución de ese escenario. El primer escenario es que se venzan todas las resistencias que hay en torno a Leonel Fernández a la admisión de su candidatura, que se están venciendo, pero que todavía quedan algunos flecos que tienen que ser resueltos. Algunos flecos sueltos. Pues, que tienen que ser resueltos para la admisión de su candidatura, que yo creo que sería un golpe muy severo a la representatividad democrática, porque Leonel Fernández representa un amplio sector de la población, el que las encuestas lo sitúen en el orden del 20%, aún con todos los problemas que ha presentado su candidatura, es un segmento importante, la quinta parte de la población. El segundo elemento es que no sé cuál va a ser la suerte final de la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, porque indudablemente es una candidatura que no ha impactado en la forma como se esperaba, y no sé si el gobierno se quedará cruzado, porque evidentemente el gobierno se empleó a fondo para que Gonzalo Castillo fuera candidato a la presidencia de la República. Todos sabemos la imposición en los procesos internos del Partido de la Liberación Dominicana, la oposición, los intentos primero porque el presidente Medina se repostulara, luego el tema de las primarias, la búsqueda de los delfines y finalmente la selección del delfín favorito. Indudablemente que la candidatura de Gonzalo Castillo tiene también muchos flecos internos, o sea, él no tiene una trayectoria para que lo acredite per se como candidato presidencial. Su principal activo es el apoyo de Danilo Medina. Y su paso por el Ministerio de Obras Públicas. Correcto. Pero no creo que sea suficiente, se necesita como algo más, se necesita una experiencia mucho mayor. Entonces, las encuestas irán diciendo. Yo me pregunto qué hará el PLD si, por ejemplo, al transcurrir los meses que faltan, que ya son pocos, ¿sí? Porque las candidaturas se decidirán, se cerrarán, incluyendo la candidatura vicepresidencial, en términos de 2 o 3 meses. Yo diría que inmediatamente después de las elecciones municipales. Balaguer decía que las elecciones aquí se ganaban después de Semana Santa. Entonces, pero como las encuestas están señalando, en términos de análisis, que es lo que yo tengo que valerme, las encuestas están señalando que entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo hay una especie de empate girando alrededor del 20%. No sé cómo reaccionará el gobierno si esa tendencia se mantiene. ¿Habrá una reconciliación con Leonel Fernández? ¿Habrá una modificación de la candidatura? ¿Habrá una inyección de candidaturas, por ejemplo, vicepresidencial? Que no sé, es un problema interno del partido. Entonces, si una de esas dos cosas que esté señalado, o la admisión el vencimiento de todos los obstáculos que está teniendo la candidatura de Leonel Fernández y el impacto que está teniendo la candidatura de Gonzalo Castillo, si una de esas dos cosas se resuelve para eliminar uno de los dos, cualquiera de los dos, entonces el escenario de segunda vuelta pasa a ser de primera, porque ya estaría polarizada para el mismo mes de mayo. Pero se depende de esas circunstancias que obviamente no son predecibles en el momento.
Ok, usted ha hablado del PLD, ha hablado de Leonel Fernández, ha hablado de Gonzalo Castillo, en fin. Luis Abinader y su PRM. Bueno, está claro que Luis Abinader está encabezando las encuestas. Lo que se discute si tiene, como salió el periódico hoy del viernes, o del pasado jueves o viernes, no recuerdo, se preguntaba, ¿tiene el potencial para vencer el techo y llegar a la segunda vuelta? Definitivamente con un candidato como Leonel Fernández y un candidato con el apoyo del gobierno, le va a ser muy difícil. Por eso que el escenario está dibujado para una segunda vuelta. Pero de que está encabezando las encuestas, las está encabezando, y por supuesto es el candidato a vencer por el PLDismo o por el neo-PLDismo, o por Leonel Fernández o por Gonzalo Castillo. Pero hasta ahora está muy distante. Por supuesto, depende de cómo se maneje. El PRM tiene que evitar los errores del pasado. Por ejemplo, tiene que evitar caer en un triunfalismo, que muchas veces eso ha llevado, y esto es un problema de facturación desde tiempo de Juan Bosch. Tú recuerdas que, bueno, tú y yo podemos hablar de los procesos electorales anteriores, pero tú recuerdas que esas manifestaciones que hacía el entonces PRD, la gente llegaba a decir, ¿para qué se necesitan elecciones? Mira, el pueblo está en la calle. Claro. Y sin embargo, a la hora de las votaciones... A la hora de contar los votos... Algo pasaba. Sí, algo pasaba. Claro, la situación es distinta ahora. Ahora hay una mayor conciencia en la de aquel tiempo, pero evidentemente nosotros tenemos que entender, vamos a decir, el grupo que de alguna forma u otra alienta a Luis Abinader, tienen que entender que no pueden caer en ese triunfalismo para no repetir los errores pasados. Tiene que proyectar una mayor imagen de capacidad de gobernar, de que tiene los equipos jugados. Y además que las propuestas de Luis sean más claras, más específicas, que la entienda todo el mundo. A eso iba. Porque una cosa es decir, yo voy a resolver tal problema, lo vi en estos días, yo voy a resolver, no digo que lo iba a resolver, pero iba a trabajar en el caso del turismo. Sí, pero bueno, una cosa es decir una cosa y otra cosa es decir, haciendo esto, yo voy a trabajar sobre el turismo. Sí. Bueno, que tiene experiencia él. Claro, y en ese campo en particular también tiene, y lo tienen muchos otros, pero por supuesto hay que entender que los procesos políticos tienen etapas. Probablemente lo que te estoy planteando son cuestiones que tienen que ver con los momentos últimos de las etapas electorales. Sí. Pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para volver con esta importantísima comparecencia, bueno, después de Reyes, como es natural, con el ingeniero don Guillermo Carán, una de las figuras para mí más emblemáticas de la política dominicana, un hombre que viene leyendo de hace ya tantos años, entró un niño y ya es un hombre bastante adulto. Pausamos. Continuamos, amigos, con esta importantísima comparecencia con el ingeniero don Guillermo Carán, un hombre con experiencia de Estado, secretario técnico de la Presidencia, gobernador del Banco Central y otros cargos más. Pero el primer cargo de él es su amor a la patria, su dedicación a la patria, su no buscar el bienestar para él, sino para los demás. Lo digo con mucha propiedad porque lo conozco, lo he seguido. Bueno, comenzamos prácticamente juntos, aquella gran lucha. Vámonos nosotros, vamos a tomar nuestro jet, vámonos al Medio Oriente, vamos a ver qué está pasando después de los misiles que se han lanzado tanto Estados Unidos como Irak, Irán. Díganos, bueno, su opinión al respecto. ¿Y en qué podría terminar esto? Claro. Es una situación tremendamente delicada, que afortunadamente en las últimas 48 horas ha tomado como un curso esperanzador, con el pronunciamiento del presidente Trump
de que está dispuesto a hablar con Irán sin condiciones, sobre todos los términos. Y me parece que la participación de Rusia y Turquía, claro, que tienen mucha influencia en Irán y que pueden ser socios, aliados políticos en una eventual confrontación mundial, pero está circulando en las redes, por cierto, una intervención del presidente Putin de Rusia, cuando que le preguntaron, no sé si fue una intervención a propósito de esta situación o antes, le preguntaron que si él veía en el horizonte una posibilidad de una tercera guerra mundial, y él dijo, recordando a Einstein, él dijo, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y piedras, porque la civilización habrá sido destruida. Lo leí eso. Sí. Entonces, yo creo que esta posición, por supuesto... Y en la voz de Putin tiene peso. Mucho peso. Como si fuera la voz del presidente de China continental. Sí, pero yo creo que mucho mayor, porque Putin tiene una política mucho más activa. Claro. Y yo diría descarada con relación a las relaciones internacionales. Entonces, estoy esperanzado. Y de hecho el petróleo, que tuvo un repunte violento el martes o el miércoles, ha empezado a bajar. Entonces yo creo que pero la situación es el arma de la economía mundial, claro, prácticamente. Claro, pero nosotros no podemos ignorar que esto es una zona de tensiones de muchos años. De conflicto permanente. Sí. Y en ese sentido, como el peso específico de República Dominicana en el orden internacional no es significativo, yo creo que las preocupaciones nacionales deben centrarse en cuál puede ser la incidencia de esos acontecimientos en la economía dominicana y en las condiciones de vida y de vida en general. Porque de repente podemos pasar de una economía de paz a una economía de guerra, que no es lo mismo. Claro. Porque, por ejemplo, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no tenía un equipamiento militar para competir con Alemania, con Japón, en fin, para entrar en campos de batalla. Tenía una economía de paz. Sin embargo, cuando entró en guerra, le ordenó a todas sus industrias cambiar su modelo de producción, y en lugar de fabricar carros, que fabricaran aviones y tanques de guerra, armas. Entonces, tenemos que entender que tenemos que prepararnos, y de cierta forma, y yo soy de profesión básica ingeniero civil, tú lo sabes. Sí. A los ingenieros nos enseñan, y esto lo repito mucho, quizás lo que de alguna forma u otra me han visto con frecuencia, digamos que yo siempre digo lo mismo, pero si los problemas son los mismos, las respuestas son los mismos. Claro. A los ingenieros nos enseñan, cuando se va a diseñar un puente, por ejemplo, diseñarlo en función de las posiciones de cargas más desfavorables. La función de carga más desfavorable. Por ejemplo, que las cargas, la gente caminando, fíjate que en los puentes recomienda que no marchen paso, sino que caminen desordenadamente para que las vibraciones no se magnifiquen. Bueno, eso pasa también con la economía, que hay que tomar y la política, que hay que tomar las decisiones en la posición más desfavorable. Y la posición desfavorable es que algún conflicto bélico se desate. Y para eso las autoridades nacionales tienen que actuar con responsabilidad y tomar las precauciones del hogar. También repito mucho, y tú quizás lo recordarás, precisamente en el año 82, en el año en que se fusionó el Partido Reformista con el Partido Social Cristiano, y que tú saliste diputado en esa ocasión. Sí, sí. Aquel mitin de cierre de Juan Bosch en el Estadio Quisqueya, que él dijo que decía que uno de los candidatos no podía ser buen gobernante, porque no sabía anticipar los acontecimientos y tomar las precauciones del lugar. Y él decía, un buen gobernante tiene que saber anticiparse a los acontecimientos para tomar las previsiones del lugar. Eso tiene que hacer el gobierno dominicano. Y
Y no hay otra más importante que manejar las finanzas públicas con mucho más cuidado. Siempre ha sido el discurso que hemos sostenido, pero ahora con estas amenazas internacionales, con estos tambores de guerra, que ojalá se sigan disipando, pero también ante un año electoral, porque en el año electoral, sobre todo en el contexto presente, así como el gobierno invirtió mucho dinero en las primarias para que Gonzalo Castillo fuera candidato en la primaria del PLD, con mayor razón uno puede suponer que va a invertir muchos recursos para que Gonzalo Castillo mejore su posicionamiento y pueda terminarse en una segunda vuelta. Entonces, esa tentación a gastar más y a ser más tolerante con los recaudadores, sobre todo los grandes recaudadores, que son casi siempre grandes colaboradores políticos, eso puede aumentar el déficit fiscal. Y este presupuesto que el gobierno ha hecho aprobar y que lamentablemente contó con algunos votos opositores para viabilizar su aprobación, no es un presupuesto prudente, no es un presupuesto que invita a la prudencia. Es un presupuesto cuyos gastos, las cargas fijas del Estado, entiéndase burocracia, subsidios, gastos de funcionamiento, intereses de la deuda, no le alcanzan las recaudaciones, le faltan, de acuerdo a mis proyecciones, le faltarían 28.000 millones de pesos para cubrir las cargas fijas, sin incluir amortización de deuda y 28.000 millones de pesos para cubrir las cargas fijas. Las cargas fijas. Entiéndase, burocracia, intereses de la deuda, subsidios y gastos de funcionamiento del Estado. Entonces, en ese contexto, si encima de un gasto, de un déficit, de un presupuesto deficitario, tú le sumas la contingencia electoral y le sumas la contingencia internacional, hay motivo para estar preocupado. Como yo no veo en el gobierno actitud para eso, porque si el gobierno hubiera tenido una actitud disciplinaria, hubiera presentado otro presupuesto, no el presupuesto que presentó. Entonces, el único, voy a decirte ahora, aplicable a la economía, lo que te dije al principio, aplicable al caso lamentable de la niña de 4 años en Santiago. Hay que reclamar una participación mayor de la ciudadanía, una vigilancia mayor de la ciudadanía a través de los medios de comunicación para exigir al gobierno que modere sus gastos para evitar la magnificación de los problemas. ¿Tú te acuerdas en el año 90 que Juan Bosch, ya en el PLD, hizo una campaña de llevar al gobierno a la legalidad? Sí. O sea, no buscaba cambiar al gobierno de Balaguer, no buscaba cambiarnos a nosotros, sino que nosotros actuemos conforme... Entrar en la legalidad. En la legalidad. Entonces, ¿qué pasa? La ley de presupuesto, en su artículo 44, dice muy claro que el presupuesto, las asignaciones de gastos, no constituyen un compromiso, un derecho adquirido para las instituciones, sino que tiene que estar sujeto al comportamiento real de los ingresos. Yo creo que el gobierno, la ciudadanía debe empoderarse y reclamar a través de los medios que el gobierno cumpla esa disposición presupuestaria para por lo menos tener un rayo de esperanza de que se van a disciplinar las finanzas públicas, de que no se va a desbordar el gasto, de que no va a ser necesario financiamiento mayor que el presupuestado y que no vamos a tener desestabilización económica que pueda perjudicar a las familias dominicanas vía la inflación y vía la desaceleración económica. Sobre el papel de la Junta que viene jugando, ¿cuál es su opinión al respecto? Usted con esa vasta experiencia. Yo creo que debe ser más cuidadosa. Yo creo que los abogados dicen que los jueces hablan por sentencia. Cuando un periodista le pregunta una opinión a un abogado, a un juez, dice, no, los jueces hablamos por sentencia. Los jueces electorales son jueces. De hecho, la mayoría son abogados, abogados. Algunos han sido jueces. Claro. Entonces, me parece que se necesita ofrecerle más confianza a la ciudadanía sobre la idoneidad de los procesos que se están siguiendo.
no darle muchas vueltas. Por ejemplo, no entiendo por qué se le dio tanta vuelta al tema de la auditoría cuando terminaron haciéndolo. No inventar cosas como, por ejemplo, que puedan transmitir inseguridad. El día pasado vi una noticia de que los datos se iban a transmitir mediante una app por celular. Eso significa que cada quien pueda interpretar sus resultados a su manera. Yo creo que la Junta Central Electoral debe esmerarse en cumplir a la letra las disposiciones que están contenidas en la ley electoral y en la ley de partidos para garantizar la idoneidad del proceso electoral, y hablar menos y resolutar más y hacer cumplir las resoluciones. Por ejemplo, hay el tema del uso de recursos públicos. Es evidente que se está haciendo un uso indebido de los recursos públicos. Hay vallas visibles. Tiene que hacer lo posible porque esas disposiciones se cumplan. Incluso los candidatos opositores que se están desbordando para que debieron dar el ejemplo. Yo creo que hay que cumplir al pie de la letra, rigurosamente, todas esas disposiciones de la ley de partido y la ley electoral, para inspirar la confianza en la ciudadanía de que tenemos un órgano rector y administrador de un proceso electoral idóneo. Dentro del proceso electoral que se avecina, que para nosotros no es tan fácil, bueno, para ningún país unas elecciones son fáciles, siempre hay sus problemas, pero hay cosas que hacen que se complique más. Para nosotros, los dominicanos, caso haitiano, por ejemplo, la situación que hoy vive Haití, la situación que hoy, las medidas que han tenido que tomar nuestras Fuerzas Armadas en la frontera para evitar un desborde, como se ha dicho, de que podría suceder, y además el mismo peso económico que representa para la República Dominicana tener que sacar del presupuesto de salud para atender a las parturientas haitianas, para atender a los haitianos enfermos, en fin, todas esas cosas, y además ver deambulando tantas personas por nuestras calles. O sea, se ve que la situación de Haití se va agravando. ¿Hasta dónde podría agravarse más la situación de Haití con el proceso electoral de República Dominicana? Yo no creo que el proceso electoral sea un factor de agravamiento de la crisis de la situación haitiana. Haití, sí, la situación haitiana sí es un problema para nosotros, para la sostenibilidad de nuestras instituciones, de nuestra economía, de nuestra democracia. Y por supuesto ha faltado una concepción realista e idónea y humana de enfocar nuestras relaciones con Haití, que están consignadas en un libro, en el libro La Isla Rebelde, de Balaguer. Sí. ¿Qué es lo que plantea Balaguer? Que nosotros tenemos en primer lugar que ayudar a Haití a que se desarrolle. Claro. Para que los haitianos no tengan que mirarnos a nosotros no tengan que emigrar para acá. Entonces ha faltado esa concepción. Ha habido casos específicos, proyectos más que todo privados, claro, más que públicos, más que estatales, más que como una política global deliberada, que son ejemplos de ello. Entonces ese enfoque ha primado. Por supuesto, yo creo que independientemente se necesita proyectos conjuntos de desarrollo, como es el caso de la industria de zona franca que hay en algunas partes de la frontera, que son bilaterales, al amparo de unas disposiciones especiales de la legislación norteamericana, proyecto HOP, el proyecto de las zonas francas de Santiago, y también evidentemente los controles migratorios. Claro. Pero yo no creo que los controles migratorios se pueden lograr básicamente con edificaciones físicas como muros, y muchos han planteado. Pero ahí entra lo mismo que te dije para el caso de la relación caso y efecto de la delincuencia. O sea, si tú no pones el ejemplo, si tú no actúas imponiendo el ejemplo, no vale la pena, no busquemos parchos adicionales para resolver
lo que con sinceridad no estamos enfrentando. Yo creo que se necesita una política de desarrollo con Haití, ayudar a Haití a que se desarrolle con una política deliberada. Por ejemplo, el comercio, nosotros no podemos prescindir del comercio haitiano porque es un elemento nuestro segundo socio comercial. Nuestro segundo socio comercial. Pero ¿qué pasa? Que no se formaliza porque se prefiere el contrabando. Claro. Entonces, formalicemos rigurosamente el tema del contrabando. La misma migración se puede formalizar. O se dan malas soluciones, volviendo a que somos expertos en crear problemas. Aquí una sentencia y unas reglamentaciones que no tuvo claro, confundían la situación de documentación con nacionalidad. Claro. Una cosa es, como en Nueva York, por ejemplo, uno de los gobernadores recientes documentó a los inmigrantes ilegales. Sí, claro. Pero documentarlo no significa que le dio nacionalidad. Claro. ¿Por qué nosotros no podemos buscar una solución así? Porque necesitamos la mano de obra haitiana, claro, para nuestra fuerza de carnaval. Entonces, se trata de formalizar. Prácticamente la economía nuestra hoy, y esto es lamentable tener que decirlo, descansa en la mano de obra barata haitiana. Así como la mano de obra dominicana sostiene economías de otras latitudes. Claro. Entonces, yo creo que lo que falta es una relación genuina, formal, bilateral, mediante acuerdos que se cumplan, porque bueno, cada vez que oigo reforzar la frontera, pero sí... Bueno, pero lo que pasa es que no hay con quién negociar en Haití, porque el gobierno está más en el suelo que otra cosa. Bueno, quizás ahí sí, en lugar de a tu pregunta, ¿cómo puede incidir las relaciones, la situación haitiana en las elecciones, en las políticas dominicanas? Ahí sí yo te diría lo contrario. ¿Quién sabe en qué medida contribuya a la sostenibilidad política de Haití un buen tratado bilateral entre República Dominicana y Haití? Porque eso consolidaría al gobierno haitiano y le daría una base institucional de grandes Usted es partidario de un nuevo... Hay acuerdos, ¿verdad? Sí, pero son acuerdos que no disipan las dudas. A cada rato nos vivimos quejando de contrabando, nos vivimos quejando de que no hay el debido control sanitario en la producción dominicana, el mismo tema migratorio. A cada rato veo yo, deportan que si yo cuántos haitianos al exterior, pero al otro día vuelven, porque en eso los haitianos son expertos. Claro. Recuerdo una vez que, bueno, se fueron, pero volvieron. Claro. ¿Para qué anunciar? O sea, no es un problema, por eso insisto, no es un gobierno de gobernar, no es una forma de gobernar mediáticamente, sino enfocando real y profundamente y atacando los problemas de fondo mediante relaciones formales que beneficien la economía de ambos países. Y que además en ambos países pues tengamos verdaderos diplomáticos, claro, como hacía Trujillo. Y no personas que para beneficiar a determinados cónsules, por ejemplo, prefieren que no existan reglas para aplicar su criterio propio. Más revuelto ganancia de pescadores. Exactamente. Pausamos, amigos, por unos cuantos. Nos quedan 2 minutos solamente. Bueno, lo que pasa es que para hacer un programa con don Guillermo Carán, se necesitan varias horas. Lamentablemente solamente contamos con 1 hora. Y vamos a hacer estos 2 minutos para que usted se dirija al país ya en un mensaje de año nuevo, por llamarle así. Bueno, yo quisiera insistir en lo que he planteado en este programa y en otro últimamente, invitar a la ciudadanía a que tome una participación más activa vía los medios de comunicación. Este gobierno ha cedido a importantes problemas, ha cambiado decisiones por presiones ciudadanas. Por ejemplo, tú recuerdas que iban a poner una fábrica de cemento por los haitíes, y hubo una presión ciudadana el fuerte. Movimiento social lo impidió. Entonces, yo invito a que la ciudadanía se empodere vía los medios de comunicación y exija al gobierno 2 puntos fundamentales. Primero, que sea lo más imparcial posible en este proceso electoral, que la ciudadanía vigile. Que el gobierno sea lo más imparcial posible. Sí, en este proceso electoral, que se le exija a la Junta Central Electoral el cumplimiento riguroso de todas las disposiciones contenidas en la ley
de partido y en la ley electoral, y particularmente al gobierno que sea sumamente prudente en su política de gasto y que recurra al artículo 44 de la ley orgánica de presupuesto para que no incurrir en déficits mayores a lo presupuestado que nos expongan a una situación de inestabilidad económica. Sí, antes de finalizar quisiéramos que nos regalaran por favor un minuto porque necesitamos anunciar algo, y es que vamos a iniciar a partir de la próxima semana, posiblemente, pues leer la Constitución de la República capítulo por capítulo, en cada programa, 1 o 2 capítulos. De igual manera, pues leer la ley de protección a la mujer en República Dominicana. Señores, da pena que la mujer dominicana en un 99.9% ignora que hay una ley que la protege a la mujer. Y ni hablar de la niñez. Y ni hablar de esto, señores. Yo creo que entre el 95-98% de los dominicanos ignoran lo que es esto, la Constitución de la República, donde están consignados sus derechos a reclamar y sus deberes a cumplir, porque creemos que solamente es obligación del Estado para con cada ciudadano, pues cumplir. Por cierto, uno de los deberes ciudadanos consignados es procurar porque la democracia sea más efectiva y real. ¿Verdad que sí? Será pues, amigos, hasta la próxima. Y bueno, de antemano pues, queremos invitar de nuevo a don Guillermo Caran para que próximamente nos vuelva a honrar con su presencia, que no nos trate así con el látigo de la indiferencia, por favor. Venga más a menudo aquí al pueblo. Cuando a veces tú me invitas, yo vengo. Es verdad, disculpen. Será pues, amigos, hasta la próxima. No se lo pierda este programa el próximo domingo a las 8 de la noche, y si lo sintoniza tarde, bueno, tenemos a YouTube, nuestro canal de YouTube, El Pueblo Cuestiona 1969. El Pueblo Cuestiona 1969 es el canal nuestro de YouTube. Hasta la próxima.